esta última parte de la sesión, que ya digo, no es terapia coffee. De verdad que no es terapia coffee. Yo lo siento, no tengo nada que ver con el desarrollo, con cómo se ha hecho. Soy consciente del sufrimiento generalizado que existe, pero bueno, vamos a intentar ver cómo se resuelve. Es verdad que ahora mismo están interviniendo ya para intentar que se gestione mucho mejor la operativa entre Coffee y Minerva, pero bueno, vamos a ver las pautas clave. Como sabemos, todo esto nace en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Apuntaba ya la ley un par de problemas. El primero, cuando decía que el órgano de contratación era el que tenía que encargarse de gestionar Minerva. Claro, es decir, pues hoy aquí Colboni, o en Madrid Martínez Almeida, el presidente de la Autoridad Portuaria, el presidente de un consejo de... No se les ve mucho. Yo el otro día que he estado en un organismo de investigación con 500 trabajadores y el director me decía, sí, no, Minerva lo llevo yo. Yo decía, madre mía, qué santo es. Porque, bueno, todos sabemos que no todo el mundo lo hace así. Se advirtió que esto va a generar un problema, pero aún así la Orden 55 salió. Es verdad que cuando sale la guía aparece esta figura de ayuda a editores, que luego veremos, pero que al final sigues necesitando que esté quien esté. Se ha trasladado en reiteradas ocasiones a la Secretaría de Fondos, porque cuando se enteraron desde la Secretaría de Fondos que cuando la guía habló de delegación, la gente empezó a delegar, dijeron, no se puede delegar. Tú puedes ser órgano de contratación delegado. Imaginaos, yo soy el alcalde y soy el órgano de contratación y delego en otro concejal. Esa es la delegación de la que habla. No que tú puedas delegar el uso de Minerva. Si tú eres un órgano de contratación delegado, pero a pesar de ello, podemos echar un vistazo por muchos boletines donde veremos que esto se ha delegado. Y de hecho, en alguna ocasión han dicho, enviadnos una copia, que no nos lo creemos. Copias enviadas, no sé si se lo han creído o no se lo han creído, pero no han hecho nada al respecto, lo cual, pues oye, podían, ¿no? Yo, del mismo modo que ellos, el año pasado recordáis que se sacó una instrucción explicando quién era entidad ejecutora, quién era decisora, instrumental, quién firmaba el... Saca otra. Yo creo que Minerva y Coffee ayudaría mucho que se sacase una, pero también es verdad que al ser una herramienta sobre la que se está trabajando, que se lleva trabajando, pues eso, desde noviembre como mínimo del año pasado, está un poco en proceso y yo creo que, bueno, pues tampoco se quieren comprometer. Pero el tema es que sin Minerva no se puede tramitar. Sin Minerva no se puede tramitar, aunque os... Sí. Bueno, es que en una... Perdón. Buenas, no, es que en una formación que estuvimos en Madrid nos dijeron que por mucho que se quisiera modernizar o adaptar Minerva para que hubiera más usuarios, desde Europa decían que no era una cosa, bueno, es lo que nos dijeron a nosotros, que no era una cosa que España lo hubiera decidido así, sino que venía de Europa, que decían que querían el máximo responsable de cada entidad, quien, pues el responsable de firmar el Minerva. Ya. Y entonces le decíamos que no sabían entonces cómo funcionaban las entidades locales, porque los alcaldes no están para hacer eso. Bueno. Y lo que estamos haciendo todo el mundo es responsable de actuaciones, el responsable de proyecto. Sí. Y hasta que pete. Sí. No, vosotros y en comunidades autónomas también, O sea, no. O sea, esto lo están haciendo en prácticamente todas partes. Yo eso también lo he escuchado y tengo dos argumentos. Primero, a lo mejor no lo has explicado suficientemente bien como tiene que ser, y segundo, en Minerva, lo mismo que la Orden 1030, el plan antifraude, el contenido, cómo debe ser, eso lo hemos decidido nosotros. Lo que dice el MRR es artículo 22 y demás. Yo no sé aquí, pero me consta como mínimo una comunidad autónoma en la que la provincia es, yo creo que las que tienen municipios más chiquitines, porque para una línea de ayuda, que además viene a través de la comunidad autónoma, que son en torno a 1.000 y 1.500 euros, ayuntamientos que la mayoría no llegan a 1.000 habitantes, libros para la biblioteca son las ayudas, les exigen el plan antifraude. Claro, pero esos ayuntamientos, ¿qué van a hacer con ese plan antifraude? Subirlo al portal y se acabó. O sea, en este caso se los hizo la Diputación correspondiente, pero implementarlo, o sea, me refiero que luego uno también tiene que pensar exactamente cómo lo va a aplicar. Y tú puedes atribuirle igualmente la responsabilidad, porque tú dime ese alcalde que sube los datos, ¿quién le carga los datos? Es decir, que es un poco generar problemas, ¿no? O por lo menos aclarar, porque ¿cuántas aclaraciones habéis visto sobre cómo funciona? Ninguna.
¿Por qué estamos tan en contra de dictar instrucciones, lo que os decía, notas informativas? Pues oye, se explica por esto, pero vamos a habilitar un mecanismo para facilitar. Es decir, es una herramienta informática. Yo creo que si se quiere, se puede. Y vamos, por las informaciones que yo tengo, están en intento de mejorar por lo menos lo que es el enganche con Coffee, porque ese es otro de los grandes problemas que ha tenido y que ha tenido. Porque una cosa es esto, luego sale la orden, se publica 26 de enero. ¿Cuándo empezó a funcionar? No, Minerva. ¿Cuándo entró en vigor? Perdón. ¿Cuándo entró en vigor? Yo preguntaba, ¿cuándo empezó a funcionar? Febrero no funcionaba. En marzo... Ahí lo está. Y era exigible desde finales de enero. De hecho, ha habido, no sé si es vuestro caso, pero ha habido muchas entidades, las que dependían de ministerios, todos, y que los que eran contratación centralizada, todos estaban parados, porque no les permitieron contratar, porque no podían hacer Minerva. Entonces, pues digo que bueno, también es culpa de Europa. Ponemos la orden el 26, la hacemos entrar en vigor el 26 y no funciona el 27 del mes siguiente, ni el 27 del mes siguiente. Bueno, digamos que en este sentido hacerlo, que yo no digo que sea fácil, no lo sé, la tecnología pero bueno, algunas cosas yo creo que se podrían hacer mejor, desde luego. Claro, este es el gran problema. El otro día me escribían y me decían, es que no tenemos el código autorizado en Coffee, con lo cual no podemos entrar en Minerva, con lo cual tenemos todo el expediente parado. ¿Ya qué podemos hacer? Pues entre poner una velita si eres creyente. Claro, es que ¿qué opciones le puedes dar? ¿No? Porque me decían, seguimos con el procedimiento, porque yo en el momento en el que Minerva no funcionaba, puedes decir, Minerva no está disponible. Yo gestiono, porque Minerva no es excluyente, lo que os decía antes. Minerva opera en un momento muy concreto del procedimiento y respecto a unos sujetos en concreto, los decisores. Ni anterior, ni posterior, ni el resto. Con lo cual yo tengo otros medios y mientras los he utilizado. Y ahora, cuando ha entrado en vigor, pues puedo intentar pasar al que fue adjudicatario y ver si efectivamente había y puedo adoptar medidas, como suele decir, de contingencia, ¿no? Pero ahora que ya lo tienes que esperar. Ahora sí tienes que esperar, pero claro, los plazos, vuelvo a decir, nos ponemos en la que estamos. Estos lo tienen parado, llevan 2 meses esperando por la autorización de Coffee con el expediente parado. Con lo cual, bueno, no hay nada que podamos hacer ahí. Evidentemente, sabiendo que además luego queda toda la trazabilidad y todo el registro de toda la información que aparece vinculada, ¿no?, a la misma. Claro, la regulación tiene carácter básico y hablaba también de otra orden ministerial que no ha salido finalmente y también dice que podrá ser de aplicación a otros fondos. Bueno, el tema sería que lo mejor era que lo pudiésemos utilizar desde el principio hasta el final. Yo creo que más que otros fondos, que lo pudiéramos utilizar desde el principio hasta el final para poder tenerlo presente. ¿Cómo funciona? Pues lo que os decía, relaciones familiares o vinculaciones societarias directas o indirectas. No va a encontrar a mis familiares. Yo no lo sé porque no sabemos qué fuentes de datos consulta, pero calculo que no consultan el registro civil. Claro, ahora bien, nosotros cuando hacemos nuestro IRPF, a lo mejor sí que tenemos datos de familiaridad ahí, ¿verdad que sí? Se supone que no lo pone, consultarán Seguridad Social. ¿Cómo saben que yo he trabajado hace 6 años para? No es por la base de datos de notarios y registradores, ni por la base de datos de la agencia tributaria. Será porque se han ido a la Seguridad Social. Y salta. ¿No? Si salta, claro. ¿Quién le pone los códigos para decidir si salta a los 6 años, a los 8 o a los 15? ¿Dónde están? O sea, a mí me consta que ha habido alguna petición de saber cómo funciona. Porque eso sería interesante. ¿Hasta dónde mira? ¿No? ¿Hasta dónde llega? De momento todo lo que sabemos es lo que nos dice, ¿no? La base de datos, los datos obtenidos también a través de los convenios suscritos con los colegios de registro y de notariado. ¿Para qué? Para obtener los datos de titularidad real. Como os decía, lo que realmente le preocupa a Europa no es nuestro primo, no. Es el tema de blanqueamiento de capitales, el perceptor final de los fondos. El caso que os ponía antes del informe del Tribunal de Cuentas con el tema de la PAC. Claro, ahí nos vamos a la directiva europea y hasta el 25%. Claro, eso, ¿quién puede tenerlo? Pues evidentemente en las bases de datos de notariado, pues porque cuando hay personas políticamente expuestas, los recogen, los meten y sabéis que ahora va a salir el registro, que salió la orden a principios de verano y por lo que me decían el viernes, estaban más o menos a punto de sacarlo. Pero de momento todavía no está ahí. Claro, y luego que hay problemas porque esto, digamos, que se están gestionando, por una parte está Secretaría de Fondos y por otra parte está IGAE, ¿no? Y están ahí viendo cómo lo llevan a cabo y cómo lo tramitan. ¿Qué procedimientos? Lo que dice la orden. Contratos y subvenciones. Casos de concurrencia masiva, un análisis sobre muestra, que yo tampoco entiendo
es minería de datos. Le da igual que le cargues 100 solicitudes de subvenciones que le cargues 1000. Otra cosa es que las tuviéramos que picar nosotros, ¿no? Si tuviéramos que ir una detrás de otra, ahí podríamos tener. Pero bueno, en principio es lo que ponen, ¿no? Y lo que podemos hacer es pedirle el análisis de riesgos, consultar los resultados y la consulta de informes. Y la consulta de informes, claro. Ahí, como veis, aún os tengo con la versión 1, pero ya van mucho más avanzados. Y en cada versión van añadiendo información relativa. ¿Cuándo hay que hacerla? ¿Cuándo hacemos Minerva? Con carácter previo a la valoración de las ofertas o solicitudes en cada procedimiento. Preguntaban antes, decían, ¿y si es alguien que ya participó en el expediente? Que ya firmó una DACI sin saber quiénes serán. Lo decíamos antes que, claro, tienen que tener el deber ya de comunicarlo. El tema es que nosotros ahora estas las vamos a tener que subir a Coffee. Por una parte muy importante de todo lo que hacemos con Minerva es que hay que subir la trazabilidad a Coffee. El objetivo de Coffee es que acabe toda la información en Europa y que tengan la trazabilidad y la pista de auditoría para recoger todo lo que hayamos hecho ahí. Entonces, con las personas que nosotros ya sabemos, hacemos la pareja de riesgo. ¿Qué decía la orden 1030? En el caso de órganos colegiados, la firma de la DACI se podía sustituir por una declaración al inicio de la sesión del órgano colegiado, ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros lo hacíamos siempre en la mesa de contratación, que era, se leía el número, quiénes eran los licitadores, manifiesta alguien que hay un conflicto de intereses, no. Claro, ahora tú tienes que subirlas a la herramienta, con lo cual esa opción del órgano colegiado queda desplazada, porque tienes que subir una individual y firmada por cada uno de ellos, ¿no? Claro, esto hace también que nos planteemos ¿qué hacemos con las DACIs? Si tenemos un repositorio de ellas, si las subimos en cada expediente internamente nosotros. ¿De quién depende? Si tenemos un registro. Yo, por ejemplo, una de las entidades con las que colaboro, crearon como una especie de nube. Entonces tú pinchas en Concepción Campos Acuña y te descargas actualizado al momento en el que tú pinchas todas las DACI que haya firmado, ¿no? Por ejemplo, cuando el año pasado empezó con las auditorías el Tribunal de Cuentas, una de las cosas que planteaba era ¿se están firmando las DACI por todas las personas intervinientes en el procedimiento? Sí. ¿Qué decía después? Adjúntelas. Es decir, no me creo lo que ustedes me dicen, demuéstreme, ¿no? Pues lo mismo pasaba con el Comité Antifraude. ¿Quiénes son los miembros? ¿Qué formación tienen? ¿Qué conocimientos tienen? Oiga, que no me diga usted que ha pasado por allí. No, no, que son personas que tienen la capacidad y el conocimiento necesario para hacer la gobernanza, ¿no?, del desarrollo de todo el plan de medidas antifraude. Por eso es importante saber que las tenemos que tener todas. Imaginaos que mañana llega esta unidad específica de la IGAE y os dice, vengo a hacer una auditoría de la gestión de conflictos de intereses. ¿Tenéis capacidad para extractarlas? ¿O tenéis que ir expediente a expediente? Sí, el micro. Sí, perdona. Sí, dejarlo ya por ahí, ¿no? Es que nosotros fuimos de los que yo trabajo en el Ayuntamiento de Barcelona, que enviamos las DACI. ¿Qué sentido tiene enviar una DACI si no envío el expediente? O sea, es que nos lo estamos planteando, si hacemos un recopilatorio de todas las DACIs, pero para mí el sentido que tiene una DACI es que cuelgue de un expediente. Claro, claro. Entonces, si hago un recopilatorio de todas las DACIs de una persona, pero no les estoy enviando el expediente, no... Claro. No entiendo. O sea, no sé. Yo, y esta es mi opinión en relación con lo que hizo el Tribunal de Cuentas, cuestión distinta va a ser las auditorías que pueda hacer IGAE. Y es que realmente querían ver qué se estaban haciendo. Porque es sencillo poner sí. Poner sí es muy sencillo. Si no las pido, por eso digo esto lo de los dedos en la llaga, ¿no? Si no las pido, no sé que efectivamente se hacen. La mayoría de entidades están dentro de los procedimientos. Es decir, la DACI es un trámite dentro del procedimiento, pero hay quien tiene una herramienta de minería que se las lleva a su vez a un repositorio. Es decir, tú puedes identificar, ¿no? Yo quiero que todos los días a tal hora, yo lo hacía con los contratos menores, todos los días a las 001 minuto me identificas el trámite CM, que es contrato menor, y me llevas toda esta información a este repositorio. Tú puedes hacer eso, las tienes en el expediente, pero a su vez puedes generar un registro de DACIs donde, pues, todos los viernes o todos los días, como lo hace la máquina, una vez que la hayas programado para que lo haga, la máquina lo va a hacer el día que tú le digas, a la hora que tú lo hagas. Y tienes ahí el repositorio. Claro, si viene IGAE y hace auditorías específicas de conflictos de intereses, yo entiendo que una auditoría de conflictos de intereses no es que haya DACIs, es ¿se han detectado algún conflicto de intereses? ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde está el procedimiento? ¿Dónde está la solución? ¿Dónde está el trámite que se hizo? Claro, tú piensas, si es un conflicto de intereses normal, tú no lo vas a subir a ningún sitio. Tú a Minerva
o a COFI a través de Minerva, lo que vamos a subir es, por ejemplo, con el anexo 2 de la orden 55, ¿no? Si una persona confirma que no hay conflicto de intereses. Pero tú, si mañana aparece un conflicto de intereses, ¿dónde lo vas a tener tramitado? ¿En ese mismo procedimiento o vas a abrir otro procedimiento? Claro. ¿Te imaginas? Yo soy gay, vengo y os audito, ¿por qué? Es lo que va a pasar. Yo lo pondría en el mismo, pero para encontrarlo, ¿no? Claro. O sea, no, Claro. no O bueno, no sé si vuestra, Claro, o sea, si vuestra relacionar, herramienta o sea, tiene la posibilidad de vincular procedimientos. Yo, por ejemplo, la mía tenías procedimientos vinculados. Entonces, ahí yo sería un procedimiento vinculado. Abriría otro, porque no deja de ser otro procedimiento. Bueno, es Claro. que según el archivo municipal, claro, esta es otra, lo que pide el archivo nuestro. Serían vinculados. Entiendo que si no, no nos hemos encontrado aún, pero entiendo que sí que estaría. Claro, por eso. Luego tú tienes ahí un procedimiento diferente. Sí. Perdón, una pregunta. Con carácter previo a la valoración de las ofertas, entiendo que cuando hay mesa de contratación es justo antes que se celebre la mesa de contratación. Pero entonces se produce un absurdo porque se están cruzando los datos. Como usualmente será una única petición, se incluirán los datos de los miembros de la mesa de contratación y de los miembros también del órgano de contratación. Por ejemplo, el pleno del ayuntamiento, los 21 concejales. Pero se están cruzando datos de 10 empresas licitadoras y de 21 O 30. concejales cuando en el momento de la decisión el pleno del ayuntamiento únicamente tendrá una única empresa, no las otras 9 que han quedado peor clasificadas. Y en cambio podría resultar que hay un conflicto de intereses con una empresa que no es la mejor clasificada, cuando el órgano decisorio no va a tener ningún tipo de relación con estas empresas, ni va a decidir, porque ya hay una propuesta por la mesa de contratación. Ya. Claro, pero por esa regla de 3 lo que os decía antes, es verdad que se puede apartar de la mesa de contratación y pedir un informe complementario, pero al final el órgano de contratación, la información que le llega, es la que valida siempre. ¿Que pueden influir? Pueden influir. Se supone que entran dentro de la capacidad de influencia en un momento anterior, ¿no? ¿Qué dice la ley? Personas que pudieran influir en la licitación. Ni siquiera habla solo ni del órgano de contratación ni de la mesa de contratación. Yo soy miembro del Pleno, soy órgano decisor. ¿Soy una persona que puede influir en el procedimiento de licitación? Objetivamente, abstráete de tu ayuntamiento. Si tú fueras una persona que lo ves desde fuera, partiendo de la premisa de que ya sabéis que para el resto de administraciones y para los reguladores, los de lo local somos terribles. Dices un concejal, claro que sí puede haber ido a hablar con el que informa, con el que hace el que está en la mesa, con el secretario de la mesa, con el presidente. Podrían. Que no digo que este sea su razonamiento, yo buscándole algo de sentido común. Claro, y luego que ellos no están pensando en los ayuntamientos cuando hacen la orden ministerial. Es decir, ellos están pensando en sus secretarías de Estado, sus direcciones, donde ellos además tienen todo, no son órganos políticos los órganos de decisión, en su caso, siempre son órganos de perfil directivo técnico. Yo le puedo encontrar en el sentido, desde el punto de vista de que nuestra ley de contratos habla de cualquiera que pudiera influir en la licitación, y ellos pueden, nos guste o no, dependiendo de cómo funciona el ayuntamiento, de las relaciones de poder que haya establecidos o demás. Y segundo, porque la orden es tarifa plana. ¿Qué nos pasa a las entidades locales? Que la regulación es tarifa plana para el Ministerio de Defensa y para el Ayuntamiento de 58 habitantes. Con lo cual, al final, claro, hay normas que no encajan, que les tenemos que poner corsé. Y yo creo que este es uno de los casos. Con lo cual, cargas todo y que salga. Claro. Y luego hay otras cosas que, como yo suelo decir, digo, lo dice la orden. Y ya está. Tampoco a veces no hay más vueltas que darle. Lo dice la orden y ya está. Lo que pasa es que intento buscarle siempre sentido común. Sí, pero con relación a esto, claro, lo que nos sorprende es que Minerva, hablo de Minerva, no de las DACI, Minerva es solo cruzas las empresas que se han presentado al concurso y los miembros de la mesa. ¿Vale? Mesa y órgano de contratación. Claro, pero aquí no está ni un gestor del proyecto ni un coordinador del proyecto, que son quienes mejor conocen las actuaciones, con lo cual podría haber conflicto de interés aquí, pero aquí no lo cruzamos. Claro. Ya, pero Minerva no. Lo que no tiene sentido es que Minerva no funcione con todo. Exacto, porque alguien puede haber firmado una DACI, que pensamos en la buena voluntad de todo el mundo, claro en la buena gestión pública de todo el mundo, pero claro, al final puede haber un gestor de un proyecto, un coordinador de un proyecto que haya firmado una DACI y no tengo ningún problema, ¿no? Que la haya firmado antes de conocer cuáles son las empresas que se presentan a ese contrato. Ya. Se haga Minerva, ¿no? Los representantes del órgano de la mesa y del órgano de contratación y de la mesa, no hay ningún problema,
pero resulta que se haya un conflicto de interés. Claro. Y Minerva no lo ha detectado. No. Porque No lo va a claro, detectar. DACI es una declaración de buena voluntad, Sí. pero nadie te cruza esas... No. Claro, y tampoco con el responsable del contrato. Claro. ¿Y si hay un modificado de contrato? Claro, por eso, que ¿Lo al pasamos final... por Minerva de nuevo? Bueno, hay contratos de 9 millones que acaban en 30. Ojo. Bueno, pues que en la modificación del contrato las incompatibilidades eran las mismas que en la adjudicación. No necesariamente. Nosotros cada 4 años cambiamos de órgano de contratación, por ejemplo. ¿No? El personal de contratación puede cambiar, es decir, unos nos morimos, nos jubilamos, nos vamos a otro ayuntamiento. No tenemos que ser las mismas personas. No necesariamente tenemos que ser las mismas personas. Pero a mí, por ejemplo, el riesgo en la modificación del contrato, para mí es muy elevado. Es una fase, la ejecución. Por eso digo que está mal pensado. Dicho lo cual, está pensado así. O sea, yo, en la parte en la que a mí me toca y en la que puedo, pues todas las ocasiones en las que he tenido la oportunidad de transmitirlo, lo transmito. Por esto que digo, porque es minería de datos, es que no les cuesta nada. Es decir, que tú en vez de meterte una vez en la herramienta, te metas, pues eso, una vez, luego otra vez y luego te vuelvas a meter. Pues el responsable del contrato. ¿Qué no podrá hacer el responsable del contrato si lo tienes bajo la manga? ¿No? Claro. ¿Quién le hace Minerva? Nadie. La DACI. Ahí solo le haces la DACI. Cuando tienes una tecnología, y esto lo sabemos todos, si la tecnología funciona, funciona y ya está. O no funciona o funciona. Pero si funciona, funciona. Para la fase de preparación, para la fase de adjudicación, para la de control y auditoría, para la ejecución, para el modificado. Claro, a mí eso es algo que me llama la atención. El contrato menor de 100 euros sí. ¿Y el modificado de 5 millones de euros no? ¿Tiene alguna lógica? Yo entiendo que los modificados tendrían que entrar, porque una vez que abrieron al contrato menor, claro, ¿qué es esto? Que a veces, según qué tipo de proyectos, pues es lo que os decía, proyectos de investigación, proyectos de universidades o cosas así, que tienen mucho, pues eso, contratito. Ellos tienen el menor además hasta 50.000 y a veces los componen de mini contratitos, ¿no? ¿Y hacemos Minerva para todos? Pero no tiene ninguna lógica. Es decir, si realmente tú quieres prevenir y luchar contra el fraude y la corrupción, Europa nos llama tanto la atención y dejamos una vía de agua, pero vamos, enorme. Porque una cosa es que hagas un modificado justito, pero yo es que aún veía el otro día un proyecto, que es eso, que pasó de 9 millones a 21. Vía modificados. Y esto, bueno, los del AVE, los que queráis, o sea, contratos que triplican. Vía modificados. Sin embargo, ahí no pasa. Con lo cual, bueno, pues la herramienta, vuelvo a decir, es la que es, la orden es la que es y tenemos que aplicar lo que tenemos que aplicar. Pero a mi modo de ver, desde luego, no estás garantizando nada. Te tienes que quedar, pues eso, con la DACI, con lo que puedas hacer, con la prevención, con intentar resolver las dudas a la gente y, sobre todo, pues si alguien lo designas como responsable del contrato, pues hacerle firmar la DACI, hacerles una formación, intentar que la gente sea consciente de lo que hablamos, ¿no? De las posibles responsabilidades disciplinaria, penal, contable, que sabéis que ahora mismo, pues eso, el enjuiciamiento contable está súper encima de la mesa y con el tema de los conflictos de intereses también muchísimo y ver exactamente cómo se arbitran, ¿no? Otra cosa es que luego aparece y veremos cómo aparece. Yo no sé, pero me consta que hay gente que está metiendo a todo el mundo, no solo a los decisores. Que están haciendo pasar por Minerva a todo el mundo que saben que va a estar en el expediente. Por si acaso. Pues es una opción, ¿no? Por ejemplo. Y así se quedan más tranquilos, porque como no tienen la opción de hacerlo en otras fases, ¿no? Pues os digo, luego salió la guía con la que se entendía o se pretendía que podíamos intentar resolver algo el procedimiento. No tanto, ¿no? Entonces, ahí aparece. ¿Quién lo pide? Pues eso, el órgano mega de contratación, directamente. O en quien hayamos delegado. Claro, si en este hemos delegado. Ahí ya cada uno, pues eso, se las arregla como puede, con la herramienta y con la disponibilidad de tiempo que pueda tener esta persona para dedicarse a hacer esta tarea, ¿no? Los datos que se introducen, identificador de instrumento jurídico, los decisores y los potenciales beneficiarios. Claro, y ahí cargamos las DACI, por eso os digo que ahí nos sacaron de la ecuación la posibilidad de que la DACI fuera vía órgano colegiado, declaración que se incorporaba al acta y que nos quedaba ahí. Para el órgano de contratación colegiado, claro, ¿quién es? ¿Qué DACI subes si el órgano de contratación es colegiado? ¿El de todos los miembros? Sin embargo, lo aclaran para el AGE, lo que os decía. Ellos, tarifa plana, no piensan en las entidades locales. Y ahí te dicen, en el caso de los órganos colegiados, la representación se regirá por el artículo 19. Por ejemplo, imagínate, el pleno sería solo el presidente. ¿Solo le pasas la DACI a Minerva al presidente? Para nosotros no lo dice y tampoco me parece de recibo. Evidentemente, la pasas para todos. Si es el de contratación centralizada, al que haga la propuesta de adjudicación. Claro, en contratos menores, ¿a quién le haces la DACI?
¿Y si pides varios presupuestos? A quien haga la valoración también, no solo al decisor. El decisor será el que adjudique, pues el concejal o el alcalde, ¿no? La Junta de Gobierno, dependiendo de cómo tengamos la estructura. Pero si hay alguien que previamente ha participado, porque es muy probable que si yo, concejala, firmo un contrato menor es porque hay un técnico o una técnica detrás, un jefe de área o de servicio que me ha dicho, oiga, que este contrato lo necesitamos para esto, para lo otro. Hay que hacerlo también. Es otra de las cosas que tenemos que definir. Si hacemos menores y si tenemos varios presupuestos o si hacemos menor directo. Serán distintas casuísticas, porque en un principio se había planteado si era menor, si el contrato menor no entraba en Minerva, salió la guía y dijo todos los contratos con independencia de su cuantía. Pues ya está. Pero claro, ahí no es lo mismo, ahí no tengo una mesa, ¿no? No tenemos los mismos tipos de decisores y por lo tanto tenemos que funcionar de otra manera. Bueno, con las pantallazos y tal, que bueno, ellos quedan que tampoco, con los distintos, ¿no? Tenemos este tipo de intervinientes, órgano responsable, decisores, el superior jerárquico, claro, el informe sale de Minerva y le sale, pues eso, al alcalde o a la alcaldesa. Y coge el alcalde o la alcaldesa y se va al superior jerárquico de Concepción Campos y a Concepción Campos, ¿verdad? Porque no tienen otra cosa que hacer los alcaldes y alcaldesas que estar precisamente viendo cómo tramitamos esto. Y dice, oye, que te ha salido una bandera roja. ¿Ahora qué hacemos? Claro. Y entonces es ahí cuando él decide si se va al comité antifraude, informe técnico, la importancia de que el comité tenga formación, conocimientos, porque ahí pensado que va a emitir un dictamen. La orden dice con carácter potestativo. Si yo soy el superior jerárquico, ni me lo pienso. Del mismo modo que dice que el comité, con carácter potestativo, se puede ir a la unidad responsable de la IGAE y pedir informe. Si soy el comité, tampoco me lo pienso. Yo la experiencia que tengo con ellos es extraordinaria. Siempre responden muy bien. O sea, cualquier duda que tengáis, dirigíos, porque ya os digo que en general muy bien. Por lo tanto, fijaos, ¿no? Si tuviéramos que hacer eso y esta persona. Lo que es muy, muy importante, dejad mucha trazabilidad de todo, claro, de este procedimiento interno, lo que estábamos hablando. Está en el expediente, está en la declaración, yo meto Minerva y ahora me aparece una bandera roja. Todo eso luego lo voy a tener que, además de dejar en mi expediente, subirlo a COFI. Pero claro, pensad cómo lo vais a hacer en vuestra guía de tramitación. ¿Qué guía de tramitación tenéis de procedimiento de conflicto de intereses y cómo la tenéis metida dentro de la guía de tramitación de un contrato, de una subvención, de una contratación de personal? No sé cómo son vuestros gestores, ¿no? Ni qué capacidad tienen de polivalencia para tener trámites o no tenerlos. Pero tiene que quedar todo ahí. Porque yo mañana puedo venir y auditar vuestro proyecto entero, plan antifraude, conflicto de intereses, la parte que yo quiera. Y tiene que estar todo. Todas estas pistas que van por ahí del mismo. Y pensar que al final ese superior jerárquico es el que va a resolver y decidir si hay conflicto de intereses o no lo hay. Si yo me opongo. Si yo me opongo. Claro. ¿Qué resultados puede dar, por lo tanto? No hay ninguna bandera roja. Si tenemos una bandera roja o varias banderas rojas, y ahí es donde tenemos la compañía, ¿no? En cuyo caso, ahí vamos. Claro, si la persona no se abstiene, ahí es donde vamos a ver luego cuál es el procedimiento. O que tengamos una o varias banderas negras. Puede pasar que tengamos bandera negra y bandera roja, que tengamos un conflicto de intereses por una parte por un tema familiar y bandera negra porque con esta empresa no tenemos información. Lo que os decía, es una empresa de China, es una empresa de Estados Unidos. Claro, lo peor es que si es una empresa de estas, y os lo digo como caso real que yo ya conozco, cuando le dices, oye, pásame toda esta información. Perdona. Chao. Pero a lo mejor solo tienes ese proveedor, porque no todos somos ayuntamientos, porque dentro de las 20.000 entidades del sector público, como os decía, hay universidades, proyectos de investigación, temas muy, muy específicos, donde o te lo hacen en China, o te lo hace el de Estados Unidos, o no te lo hace nadie. O no te lo hace nadie, ¿no? Hasta el punto de que, por eso, pues porque hacemos tarifa plana regulatoria y no pensamos en lo múltiple y diverso que es todo el sector público y los problemas que genera la misma. A mí el otro día me decían que en un caso como esos se justificase documentalmente y que se continuase con la empresa sin que la empresa aportase la información y se le hacerle el Minerva. ¿Vale? Quien me lo decía tenía la competencia para decírmelo. Digo, bueno, no me deja de parecer arriesgado, pero no pierdes el contrato, por lo menos. Dices, ¿tú justificas que la empresa no te lo aporta? Digo, claro, pero ¿cómo justificas que la empresa no te lo aporta? No te lo quiere aportar. Claro, son datos, pues en Estados Unidos el número de seguridad social, pues tampoco. Y los chinos, pues lo mismo, ¿no? Porque se me han dado estos dos casos, una empresa de Estados Unidos y una empresa de China. Pues, y sin embargo, alguien de quien los tiene que decir, decía eso.
yo seguiría adelante con el contrato con esa empresa. Si solo tengo esa empresa para licitar, pues habrá que verlo. Por lo tanto, el informe que nos sale, 24 horas, sabéis que Minerva hace la consulta una vez al día y saca todos los informes. Datos del peticionario, datos de la petición, los decisores incluidos, los potenciales, los extranjeros sin NIF, porque no tengamos la información de ellos, y el resultado del análisis de riesgo. Claro, ahí está, donde nos puede llegar a aparecer, ¿verdad? Esa bandera roja o, en su caso, la bandera negra, que incluyen también a las personas, claro, que hayan podido fallecer, porque, bueno, pues eso, el mundo es así y va desde el mismo, ¿no? No se incluyen específicamente aquellas que no tengan ningún tipo de riesgo, ¿no? Y si tenemos la bandera negra, ya habréis todos modificado vuestros pliegos para decirle, oye, si en 5 días no me aportas la información, te excluyo. Con el riesgo que os decía, que si yo excluyo según a qué empresa, igual me quedo sin contrato, ¿no? Pero bueno, yo todavía me quedo rumiándolo porque, como digo, esto fue una conversación del viernes sobre cómo actuar en un caso como esos. Claro, ¿qué sucede si la persona no se abstiene? Yo digo, el caso que os puse, por volver a un caso conocido. Hace 6 años que trabajé para esta empresa, yo no tengo ningún conflicto de intereses, yo soy una persona íntegra y yo no he firmado una declaración diciendo que no tenía conflicto de intereses sin que fuese verdad, no. Y aporto la documentación. Claro, ¿ahí qué tenemos que hacer? Nos vamos de nuevo a Minerva, le decimos, amplíame el detalle de riesgo. Amplíame el detalle de riesgo solo ya en relación con este decisor. Y toda esa información y todos esos informes que yo recabo, todos los voy a tener que subir a Coffee. Pero también los tengo que dejar en mi herramienta. Claro, por esto es muy importante cómo lo hagamos, la trazabilidad. Cuando yo, superior jerárquico, le digo a Concepción Campos, te ha salido una bandera roja. Y yo presento la declaración de confirmación, anexo 2, digo no. Y además justifico porque hace tanto, porque no he mantenido relación, porque no hay ninguna evidencia que tal, mi participación es íntegra, no se ha visto comprometida mi integridad, mi independencia, la Junta Consultiva dice que, y no hay un conflicto de intereses. Y dice, ¿vale? ¿Qué hace el decisor? Solicita informe, trazabilidad, al Comité Antifraude. El Comité Antifraude tiene su informe, pero también lo pide a la IGAE, trazabilidad. Y con todo eso se toma la decisión. Claro, lo fácil es, me diréis vosotros, ¿qué ganas tiene nadie de complicarse la vida, ¿no? Si te sale una bandera roja, adiós, y muy buenas. O no. Claro, a lo mejor soy yo la superior jerárquica que le digo, es que si me quedo sin ti en el expediente, ¿qué voy a hacer? A veces son problemas en un ayuntamiento, según el tamaño que tenga el ayuntamiento, puramente prácticos. Es que no tengo a quién nombrar, ¿no? Entonces decirle, ¿tú tienes conflicto de intereses? No, pues... pendiente, perdón. Sí, juraría que me lo había quitado. Ahí está. Que escucho el ruidito y los de casa lo escucharán peor. ¿Tú no tienes conflicto de intereses? Pues venga, preséntalo, que nosotros vamos a estimarlo o no. Me planteo, porque si no en otro caso dices, mira, me ahorro todos estos problemas, informe aquí, informe allá. Claro, si se va a Concepción Campos y nombra a otra persona en el lugar de Concepción Campos, entonces continuamos con el procedimiento y nos quedamos ahí tan tranquilos. ¿Vale? Por lo tanto, este informe que de no abstención, pues como os decía, en el enlace, mediante la funcionalidad del CRO y con el mismo, ¿no? En este caso no tenemos la identificación de las personas intermedias. A partir de ahí, decide quién, el superior jerárquico, no el órgano responsable, no el órgano de contratación, a pesar de lo que os decía de la Orden 1030. Y es este el que tiene que motivadamente decir quién es. Claro. El responsable jerárquico, si es un jefe de servicio, si es un personal técnico, puede decidir. ¿Puede tomar una decisión de esa naturaleza? ¿O puede proponerla? Nuestro modelo de organización, hablo del local, gobierno y administración. ¿Quién tiene capacidad decisoria con efecto sobre terceros y quién no? Claro, esto es normativa básica. Yo como mínimo me lo conformaría con la concejalía correspondiente o con quien tenga la competencia si es un directivo que tiene competencia delegada de la concejalía. Claro, imaginaos que afecta a vuestra primera teniente de alcalde. Claro. ¿Quién es el órgano superior? El alcalde, claro. ¿Y si afecta al alcalde? ¿Qué lo mandamos al pleno? ¿A dónde lo mandamos? Vale, al pleno no, pero a algún sitio habrá que mandarlo. Claro. Hay que hacerse las preguntas. Claro, en teoría, si yo tengo tenientes de alcalde, ¿quién es el sustituto natural del alcalde o de la alcaldesa? Teniente de alcalde, ¿no? Sería, entiendo,
intentando aplicar la lógica, ¿no? De decir, bueno, vamos a salirnos de la locura de Coffey y de Minerva y cómo pensaría en cualquier procedimiento. El alcalde no puede actuar, tiene que abstenerse porque tiene interés, evidentemente en este caso tiene interés, se lo traslada a la alcaldía. ¿Es afinidad política? Tenemos conflicto de intereses. Claro, si nos ponemos así, rompemos la rueda. Pero, ¿qué quiero hacer con esto? Que penséis en voz alta los problemas que van a surgir todos. A mí me pasó cuando fue el caso que os decía del delito urbanístico del gallinero. Claro, era la Junta de Gobierno y de repente, claro, era la gente, los compañeros de partido, concejales que no estaban en la Junta de Gobierno los que tuvieron que tramitar todo el expediente porque ellos estaban todos siendo imputados. Claro, pues tienes... ¿Hay interés? Claro que hay interés, pero también hay lógicas. Del mismo modo que dices, ¿hay interés cuando se pone en el sueldo las asignaciones? Claro que hay interés, pero no es un interés condicionante. Pero, por ejemplo, si es el alcalde, pues digo, hay que pensar si es parte política. Claro, si es la secretaría, si es la intervención, si es... ¿Qué dice la ley? ¿Qué habíamos visto? ¿Quién es el jefe de personal? ¿Quién es la jefa de personal? ¿Quién es el superior jerárquico de todos? Alcaldía, siempre alcaldía, que puede tener delegadas las competencias en materia de gestión de personas, ¿no? Pensando en la práctica, pensando en la práctica. Claro que este es Minerva, pero tenéis que pensar que podéis tener conflictos de intereses en la fase 1 y en la fase 3 también, no solo en esta fase, ¿vale? Pero en esta habla siempre del responsable jerárquico, ¿no? Del superior jerárquico, y ahí acepta la participación o ordena el decisor. Y el responsable de la operación, es el que va a trazar toda esta documentación en Coffey. De nuevo, vuelvo a decir. Vale. Pues ahí lo tendremos, ¿no? Subiendo un informe, subiendo un otro informe, subiendo el dictamen del Comité Antifraude, subiendo el dictamen de la IGAE y la decisión correspondiente. Bueno, es lo que hay, con lo cual será lo que tenemos que hacer. Pero tendríamos que pensar cómo vamos a actuar con un procedimiento de conflicto de intereses que no estemos en Minerva. ¿Qué hacemos? Prácticamente. En mi opinión, el procedimiento más sencillo del mundo, contradictorio, dando audiencia a todo el mundo, para que una parte afectada, el otro día en uno me enseñaban el procedimiento y, por ejemplo, le daban audiencia, que en este caso es lo mismo, ¿no? Siguiendo esta simetría, le daban audiencia al funcionario afectado, pero no se lo daban a la empresa. Yo se lo daría a la empresa también. Yo siempre le daría también a la empresa. Yo tuve conflicto de intereses. Bueno, o sea, un compañero, jefe de servicios, tuvimos un conflicto de intereses y además se llegó a la conclusión de que había un conflicto de intereses y le dimos audiencia a él y también a la empresa licitadora. En este caso, había un tercero en la fiesta y al tercero se pidió informe al registro mercantil. Es decir, luego pides los informes en función de cuál sea la causa. Claro, si es familiaridad, hombre, pues ya te lo dirán. No le vas a pedir una copia del libro de familia, ¿no? Pero bueno, en principio será algo que nadie debería de mentirte. Si es un tema de que ha trabajado para, pues eso, vida laboral o demás, que tiene una empresa, certificación del registro mercantil, en función de cuál sea la causa. Pero a mí me parece básico que sea... como os decía, contradictorio. Y luego tener claro quién va a resolver en estos casos. Tenerlo establecido. Vosotros, una de las cosas que decía, lo visteis antes en el anexo 2B5 del orden 1030, es que dentro de los requisitos para tener los 64 puntos es tener un procedimiento de gestión de los conflictos de intereses. ¿Todos lo tenéis? Pues si no lo tenéis, lo tenemos a partir de mañana, pasado, según como lleguemos mañana a trabajar, ¿no? Es algo sencillito, pero tengámoslo. Aparte de la comunicación, que también es otra de las obligaciones que recoge la Orden 1030, que habéis comunicado a todos los miembros de la organización, los tipos de conflictos de intereses y las medidas que vosotros, vuestra entidad, ha adoptado para prevenir y luchar contra los conflictos de intereses. Esas son obligaciones de hacer, que os las pueden exigir y que os las pueden auditar. Luego, de ahí hasta el cielo, lo que queráis. Si queréis suscribir con el colegio de registros, con el de registradores, con el de notarios, lo que queráis. Pero estas son exigibles, lo que os decía. De 0 a 100 nos podemos poner muy ambiciosos, pero lo que hay que cumplir es lo que hay que cumplir. Que son la orden 1030 y la orden 55 y lo que hayamos puesto en nuestro plan. Y si no, nos lo volvemos a leer y si no lo vamos a cumplir, igual que lo aprobamos, lo modificamos y lo ajustamos a nuestra realidad, a la que ya de verdad podamos cumplir, ¿vale? Por lo tanto, el órgano responsable recibe el informe del análisis del conflicto de intereses, lo hace llegar al gestor para que lo integren dentro del sistema de información y el resultado se traslada, bueno, pues evidentemente, como os decía, a las personas sujetas para que lo lleven a cabo. En todo caso, todo va a quedar registrado para posibles auditorías específicas que se llevan ex post. Yo
sigo diciendo que entiendo que en este caso será, ¿han tenido ustedes algún conflicto de intereses? ¿Cuál es su protocolo de gestión de conflictos de intereses? ¿Qué medidas han adoptado? Y si habéis tenido algún procedimiento, que os hagan una auditoría aleatoria de algún procedimiento que hayáis tenido, ¿no? Que está, ya os digo, que ya está en marcha, ya está funcionando y atienden y responden a las consultas. Y aparte bien, que eso siempre se agradece, el hecho de que ayuden, ¿no? Bueno, tienen la misión del informe, difundir buenas prácticas, me comentaban eso, que estaban pensando en sacar pues esto con una especie de notas, instrucciones, y yo digo, bueno, bienvenidos desde luego poder hacerlo, ¿no? El poder llevarlos ahí, ¿no? Claro, el procedimiento es lo que os decía, si recordáis causas de abstención, claro, el tema es, si a mí me aparece ahora una causa de abstención, ¿es causa de abstención o es conflicto de interés? ¿No? Y familiar. ¿No? Pues, o si alguien presenta esa recusación. Claro, yo si no me mete a Minerva, me voy por la vía rápida, pero por la vía muy rápida. Tengo una ley que tiene carácter básico, que es la ley 40/2015, que me dice 1 día, 2 días, 3 días, fuera, se acabó. Y además contra esta no cabe recurso, aunque luego se podrá en la fase, en el procedimiento, el recurso, la resolución que ponga fin, ahí si usted quiere me lo pone, pero ahora no me recurre. Y nos lo sacamos. Ley básica, sin ningún problema, opera, tiene la misma funcionalidad, no ha quedado derogada. Igual que la orden 55 no dejó sin efecto la orden 1030, por eso seguimos teniendo todo ese mecanismo en marcha, tampoco dejan sin efecto la ley 40. De hecho, si recordáis la DACI, habla de la ley 40 también. Claro, pero porque en este caso, fijaos, 2 días para alegaciones. Concepción, usted tiene una bandera aquí roja. Bueno, pues me tomo mis 2 días hábiles. Pedimos informe, 2 días hábiles. Que pedimos el otro informe, otros 2 días hábiles. Que yo resuelvo, otros 2 días hábiles. Ahora saco a Concepción del procedimiento, nombro a otra y me voy a Minerva. Y nos han pasado 2 semanas como poco. Ya me pongo generosa con 2 semanas, porque en realidad son casi 3. Pero bueno, por lo tanto, intentemos analizar, ¿no?, cuál es la causa realmente y sobre todo en el marco de todo lo que no tenga que ver con Minerva. Como os decía, con las causas no están. Y ahí es donde tenemos que ver qué podemos hacer con la tecnología también. Ahora mismo tenemos mucha información, muchos datos y metemos a lo mejor un nombre simplemente con googlear a alguien, a lo mejor nos da algo. Este verbo que no sé si realmente se ha reconocido, ¿no? Pero es cierto, si tú googleas puede que te aparezca alguna relación. También hay que pensar exactamente cómo podemos hacerla, ¿no? Y las oportunidades que nos ofrece precisamente toda la nueva tecnología. Claro, que esto es cómo funciona Minerva. Esto es data mining, ¿no? Directamente explora grandes cantidades de datos. ¿Qué necesitamos para esto? Tener administración electrónica de verdad, tener trazabilidad, tener el metadato, ¿no? Tener toda esta información. Sin eso, aún así se pueden conseguir cosas. Este caso. Esto es la investigación, la tesis de Manuel Rodríguez. Del año 2015 al año 2021 estuvo monitoreando la plataforma de contratos del sector público. Fijaos con qué hándicap. La ley no entró en vigor hasta marzo de 2018, con lo cual había muchas cosas que no se publicaban en la plataforma, como todos sabemos. Más del 50% de la información con la que él trabajó eran PDFs. Más del 50% de la información. No tenía acceso a datos de la agencia tributaria. No tenía acceso a datos de la seguridad social. Y esto es solo un ejemplo. Salieron muchos. ¿Qué eran estos casos? Es que el contrato, los pliegos, imaginaos que se adjudicaban, no voy a poner el nombre de una empresa, a Reservat. Y luego tú ibas al expediente de contratación y el metadato te decía documento elaborado por Reservat. Claro. Esto son cosas que pasan. ¿Qué dijo una de estas 3? Dijo, no, claro, de ahora en adelante no mandaremos los metadatos. Oye, pero vamos a ver. ¿Qué no hemos comprendido de cómo se hacen las cosas y cómo no se deben de hacer las cosas? Pero claro, esto lo hizo una sola persona así. Por eso digo que en realidad poco a poco y a medida que sigamos trabajando en todo esto vamos a poder hacer algo más, poder hacer algún control más también en relación con estas cosas, ¿no? Claro, la orden nos dice un sistema de control interno eficaz, gestionado, análisis de datos, cruces. Claro, podemos subir a la plataforma, podemos buscar en la base de datos, pero siempre de una forma muy limitada, salvo que tengamos más información. ¿Dónde podemos buscar datos? Aquí mediante convenio o acuerdo. Aracne, la PIZ, la plataforma de intermediación de datos, las plataformas autonómicas y los 2 registros. Hay entidades que lo están haciendo, pero claro, hay que tener la capacidad y la tecnología. Tampoco nos engañemos, ¿no? Desde ese punto de vista.
Sistemas de acceso abierto donde podéis buscar información, ahí los tenéis. Exclusión y detección precoz, el Financial Transparency, la base de datos, la plataforma, el registro de convenios, Invente. Bueno, ahí os van quedando todos, porque luego os quedarán. Claro, algunos ejemplos. La Aracne, os digo, no es sencilla, no tiene capacidad de punición, pero se alimenta, por una parte, de los datos. Nosotros ahora vamos a alimentar a Minerva, Minerva alimenta a Coffee, Coffee va a acabar alimentando a Aracne, porque uno de los problemas que estaba teniendo hasta ahora era que no tenía datos de los funcionarios de la Unión que participaban en la gestión de los proyectos europeos. Claro, una vez que se nutra de toda esta información, sí le van a salir todos nuestros datos, pero a su vez contrata bases de datos externas, porque las datos externas estas son de las que se compran, de las que compran los datos, ¿no? Y a partir de ahí se extraen precisamente todos esos indicadores de riesgo, ¿no? Bueno, con una serie de banderas rojas y, bueno, aquí es un poco para que veáis cómo funciona, ¿no? La herramienta, pues si podéis a lo mejor desarrollar alguna herramienta, podéis utilizar alguna también y esta es un poco la consola de cómo podéis obtenerlo metiendo los datos de las empresas y cómo van saliendo, ¿no? Esto era, lo de Satán no es broma mía, es el nombre de la herramienta, se llama así, se llama Satán, System Analytic Tenders, la puso en marcha la Generalitat Valenciana. Problema, como cualquier herramienta de datos, si no la alimentas de datos y datos de calidad, muere. Funcionaba, la idea estaba bien pensada. Cogemos todos los datos de la Generalitat y hacemos minería de datos. Saltan banderas rojas, ponemos banderas rojas, por ejemplo, único licitador, o esta dirección general contrata muchas veces con la misma empresa, o recurre mucho a los contratos menores. Esa bandera se iba a la inspección de servicios, y la inspección de servicios, en función de cómo estuviese identificada, repartía, pues si era fiscalía, si era investigación. ¿Qué sucedió? Pues esto que os digo, que si tú no tienes buenos datos, no puedes hacer triangulación buena de datos y demás, tampoco te va a servir de nada, ¿no? Por lo tanto, esta es la clave, que podamos gestionar los datos. Si no, pues de momento nos quedará lo que nos sigue quedando, ¿no? Recordando que tenemos un sistema disciplinario frente al incumplimiento. Yo en la comunicación, que os recuerdo, si no la habéis hecho tenéis que hacer, le dejaría 3 líneas para recordarle a todo el mundo que hay consecuencias en el incumplimiento de la gestión de los conflictos de intereses, que tener conflicto de intereses no es corrupción, es una situación de hecho, es una familia, es haber trabajado o demás, pero si yo actúo o dejo de actuar por conflicto de intereses, ahí sí es una irregularidad. Si te doy más puntos o te dejo de dar puntos, si te doy información, ¿no? Según lo que hagas, ¿no? Yo recuerdo un proyecto de unas obras en el que la memoria ponía: el objeto de este contrato es fraccionar el objeto del contrato. Ya pienso que hoy en día ya no pondrán estas cosas. Pero bueno, de todos veremos, cosas veremos, ¿no? Decimos en Galicia causas veredes, pues causas veredes, ¿no? Ahí tenemos. Pero que es importante también que la gente sepa que esto tiene sus consecuencias, claro. Luego hay una serie de preguntas que son, como os digo, ¿no? Que a veces funciona mejor la psicología y es, ¿lo haría si saliese publicado en el periódico? Yo esto a los míos les funcionó siempre muy bien, ¿no? En presencia de otras personas, se lo explicaría a mis hijos sin rubor. La más que a mí me gusta es, ¿lo haría con mi dinero? Lo peor es que algunos te dicen que sí. Ojo, lo peor es que algunos te dicen que sí, pero eso tiene mucho que ver también con cómo percibimos lo público, ¿no? Con la patrimonialización y con la gestión de, no pasa nada, que se lleve una parte, que el contrato me da igual. Esta silla, si fuese para mi casa, no pagaba más de, no quiero tener problemas con la Diputación, pero no lo sé, yo qué sé, 20, 50, 100 euros, pongamos. Pero como es para el ayuntamiento que me cobran 1.500, ¿qué más da? Paga Juan Pueblo, ¿no? Claro, eso que tiene que ver tanto, ¿no? Con ello, ¿no? Entonces ya para acabar esta parte y dejar un ratito de preguntas y preguntas también del público, y que quiero poner un vídeo, hay 2 frases que me gustan mucho. Cuanto más te observo, mejor te comportas, que evidentemente hay un programa de televisión que me echa por suelo esta teoría, porque la gente las graban todo el día y cada día se comportan peor, pero con carácter general, ¿no? Estas cosas de espacios abiertos, diáfanos y tal, nos comportamos todos mucho mejor, pero a lo que tenemos que ir es a esto, ¿no? La integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. A mí me parece muy, muy importante generar ese sentimiento en la gente, pero también es verdad lo que os decía, que no todo es blanco ni negro. Y, por ejemplo, los miembros del gobierno, pues a lo mejor cada uno viene de su casa, de su puesto de trabajo y no han tocado nunca público y no vienen con la mentalidad. Yo me acuerdo un día explicándole a un concejal que era licenciado en Ciencias Políticas, tenía 36 años, es decir, que bueno, nada, que no podía contratar con quien él quisiera, que teníamos que hacer un procedimiento de contratación y me decía, pero si yo ya sé que esta empresa lo va a hacer muy bien, me parece muy bien, pero mira, somos una administración. Yo siempre he dicho
que desde que se celebran las elecciones hasta que te toman posesión tendríamos que darles un cursito mínimo, ¿no? No puedes contratar con quien quieres, algo tan básico como si no tienes dinero no te lo puedes gastar, vete a intervención y pregunta, igual que en tu casa, ¿no? La diligencia del buen padre de familia, pero por alguna razón a veces llegan al ayuntamiento y esto de tal se les va un poquito, ¿no? Pero es verdad que a veces no son conscientes de eso o no saben que pues con su primo no pueden contratar o con alguien con quien hayan trabajado anteriormente, pero si precisamente por eso sé que es tan bueno, porque acabo de estar trabajando en esta empresa, ya, pues precisamente por eso no puedes contratar con esta empresa o no puedes subcontratar o tu hijo. Es decir, que a veces damos por hecho que se saben muchas cosas y no se saben. Entonces, es bueno que lo hagamos, que hagamos la formación, con lo cual, y antes de las preguntas, primer paso, revisar nuestro plan de medidas antifraude, ver si es bueno, entre comillas, lo de bueno me refiero a corto, claro, sencillo y que nosotros, nuestro ayuntamiento, lo pueda cumplir directamente. Ver si tenemos procedimiento de gestión de los conflictos de intereses. Ver cómo estamos aplicando las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses. Si hemos hecho una comunicación sobre tipos de conflicto de intereses, medidas de prevención, si hemos hecho formación, concienciación y divulgación, ¿no? Y sobre todo en las partes de órgano de contratación, órgano de mesa de contratación y las personas que tocan fondos. Cuando tengamos todo esto bien, lo extendemos a todos los contratos, porque también es verdad que a veces no todos tenemos muchos medios para poder hacerlo. Ver también el papel que le tenemos otorgado a nuestro comité antifraude y en qué medida puede apoyarnos en estas cuestiones. Hay otro tema que, como sabemos, tenemos ahora los canales de denuncias también, pues para que nos puedan llegar por ahí. Si nos llegan, todo el mundo debería de saber qué hay que hacer si llega una comunicación de que hay un conflicto de intereses o si se plantea, como os digo, a mí se me los plantearon en la propia mesa de contratación. Lo importante es que se declare. Y también, y esto ya es un consejo que yo creo que es, si podemos arbitrar algún mecanismo para que la gente pueda preguntar y que se sientan con confianza de decir, oye, mira, me pasa esto, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Y después, problemas con Minerva y problemas con Coffee, correos electrónicos, correos electrónicos, correos electrónicos, correos electrónicos, correos electrónicos, hasta que respondan o lo hagan. Ya os digo, IGAE lo hacen normalmente, pues dentro de la medida de sus posibilidades, pero desde luego las dudas las preguntamos todas, porque mañana si alguien viene y nosotros hemos tomado una decisión, es más, yo las dudas, y esto sí que se lo recomiendo a todo el mundo, si yo mando un correo electrónico y formulo una consulta, yo la subo al expediente, la subo al gestor. O sea, que nadie me diga que yo he tomado por mi cuenta y riesgo una decisión. Yo tenía esta duda aplicativa, la he consultado con el órgano, me ha respondido o no. Yo he visto de todo, he visto cosas respondidas que digo, madre mía, ¿quién ha escrito este correo? Y otras que no te han respondido nadie. Da igual, transcurrido tanto tiempo sin tal, consultada con la asesoría jurídica, con la secretaría, con el comité antifraude, decidimos hacer eso. Recordamos, cumplir o explicar, ¿no? En la medida en la que, no digo evitar problemas, pero por lo menos intentar ir lo mejor armados para la defensa. Que yo creo que en ese sentido, como lo que puede pasar es que hayamos cometido un error, no un fraude y no corrupción, tampoco habrá mayores problemas. Así que, preguntas y, si se pueden, respuestas. Como ya han ido preguntando durante la sesión. Vale, pues voy a plantear alguna de las preguntas que hacían en el chat. La primera, aunque es verdad que ya se ha ido comentando, pero son reiteradas, entonces creo que mejor dejarlo claro. ¿Cómo tenemos que proceder si la adjudicación de la actuación fue anterior al otorgamiento de una subvención Next Generation? O sea, es verdad que a veces hay subvenciones en las que, bueno, pues parte de las actuaciones pueden ser anteriores al otorgamiento. Entonces, en este caso, si hay contratos por medio, ¿cómo lo hacemos? Claro. Aquí voy a ser un poco repelente, niña Vicente, decir, si hubiéramos seguido la ley de contratos del sector público, ya no tendríamos problema, porque tendríamos igualmente una DACI, lo tendríamos gestionado o demás. Aquí hay dos corrientes de opinión. Pasar las DACI. Las he visto pasar en contratos ya finalizados, así. Contratos ya finalizados, subvenciones ya justificadas. Si es posible, la pasaría. Yo siempre digo que al final, por lo que sea, tú se la mandas al adjudicata, al que fue tu contratista, y no te la devuelve. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo, tú lo documentas y tú dices, bueno, mira, efectos de cumplimentar, y siempre poniendo que es efectos complementarios. No porque yo considere que esto sea una obligación legal que si no estoy incumpliendo. No, no. El momento procedimental era ese, y yo esto también lo he hablado muchas veces con los responsables, y todos mantienen lo mismo. Es decir, oye, mira, lo que fue antes, ¿no? Si se puede, mejor. Si no, no pasa nada. De menos de 3.000 euros que no pasan por un trámite de contratación, ni un menor, ni un abierto, ni mucho menos, ¿tienen que pasar por Minerva?
Dice la guía de Minerva, con independencia del importe. Una cosa es que la factura no pase por procedimiento y otra cosa es que la factura me vaya a aparecer por generación espontánea. Si esa factura aparece es porque alguien ha encargado un servicio, un suministro o algo. Ese alguien o esa alguien es el que se tiene que encargar de Minerva. Vale. Generaba algo de duda también la cuestión sobre cómo gestionar en Minerva procedimientos de selección de personal. Entonces, en este caso, o de contratación, Sí. no tienen muy claro cómo va esto en Minerva. O sea, ¿qué diferencia hay respecto a si tienes que gestionar? Claro, tenemos los decisores de la mesa, pero en caso de una contratación de personal, ¿cómo va esto? Vale, pues como os decía antes, es la misma simetría que para los de las subvenciones y con el caso que os puse de Facebook. Es decir, tú tienes un órgano de selección, un tribunal, que es la mesa de contratación o la comisión de evaluación de las subvenciones, y luego un órgano que es el que nombra al funcionario, que este es un órgano político. Dentro de las entidades locales es también un órgano político, con lo cual tendrías que hacerlo con la parte de los solicitantes, por una parte, igual que con las subvenciones, y con los decisores internos, con los que son los miembros del órgano de selección, titulares y suplentes, y con los miembros también del órgano de selección, que puede ser la Junta de Gobierno, puede ser la alcaldía, puede ser dependiendo del órgano o del tipo de municipio que sea. Vale, muy bien. Una técnica, ponen un caso, que lleva la gestión de una obra financiada con fondos Next, pero que no participa ni en la redacción de pliegos ni en la contratación, ¿tiene que firmar como gestora de la subvención una DACI o no? Habría que preguntarle a la técnica qué considera ella llevar la gestión. Claro. ¿A qué le llamamos llevar la gestión? Claro, si llevas la gestión, tienes interlocución, me imagino, que con el contratista, estáis viendo, oye, pues mira que estos materiales no me han llegado porque ahora hay la crisis de los microchips. Ah, no te preocupes, cambiamos estos por esto, hacemos modificado. No, lo dejamos en... Claro, si es gestora, está en relación directa y a lo mejor tiene más que decir al final que cualquiera, con lo cual, sí, claro, cualquiera. Vale. La premisa es si podemos llegar a afectar a los intereses financieros de la Unión, que es esta frase tan grandilocuente que utilizan ellos. ¿Puede llegar a afectarlos? Sí, pues ya está. Y bueno, el lamento creo que unánime, sí, generalizado, de que claro, el responsable de operación es el titular del órgano de contratación, que normalmente es el alcalde o el regidor a quien le hayan delegado esta responsabilidad, y que esto es altamente inviable. Ya. Entonces, ¿qué alternativas hay? O más allá de que de una forma informal sea pues alguien de su confianza quien le entre los datos, si se puede formalizar de alguna forma esta responsabilidad en otra persona. Me están pinchando las cámaras, con lo cual no se puede. Es la persona que es, y ya como decía esto, el alcalde es el alcalde y el alcalde es el que eligen los vecinos, que es el alcalde, ¿no? Pues, querida compañera o compañero, esto es lo que es, con independencia de que luego haya compañeros o compañeras que hayan podido buscar otro tipo de soluciones diferentes. Vale. Y la última, y las que queden pendientes, Sí. lo digo por el tiempo, Sí, que si no, claro. ya lo he comentado también en el chat, que vamos a elaborar Sí. un tipo de fax o algo así para Sí. que quede todo respondido. Pero para aclararlo, que también ha salido varias veces, ¿todas las DACI tienen que ser individuales? Claro, el problema es que nosotros, ¿dónde tenemos órgano colegiado? La mesa era colegiado y luego el de contratación podía ser colegiado o no podía ser colegiado. En el momento en el que introducimos la orden Minerva, la orden 55, recordáis lo que nos decía, hay que subir las DACI. Claro. Es verdad que también tengo que decir que generan un efecto de que la gente piensa más. Yo recuerdo cuando salió la Ley 9/2017, la de contratos, no ahora con estas, y un día hablando en una organización en la que implantaron, que es algo que me llamó mucho la atención, que había muchísimos ayuntamientos en que en la mesa de contratación hacían DACI y no lo hacía el órgano de contratación. Y bueno, nunca me dejó sorprender. Bueno, en este caso era en la universidad. Y en la mesa de contratación había una persona que tenía un hermano que contrataba bastante con la universidad. Y esto de que todo el mundo lo sabe. Pero nadie, ni res, que esto sería otro tema, pues no nos da hoy el tiempo, pero si hablásemos de los sistemas internos de información, de quién denuncia, ¿no? Ahí os podría contar también muchas cosas, con cámara y sin cámara. Nada, todo el mundo lo sabía y se aprueba la ley, entra en vigor y deciden que se va a hacer el tema de la pregunta generalizada, bueno, tal, tenemos conflicto de intereses. Y esta chica dice, ay, pues mira, es que si me lo preguntáis... Claro, si me lo preguntáis,
os lo voy a consultar, a ver qué opináis. Es que mi hermano... Entonces, claro, todo el mundo dijo, pues sí, efectivamente, es un conflicto de intereses como un camión, así que o tú fuera o tu hermano fuera. Que también tiene un efecto, que no digo que sea de la mala fe, o el no querer, pero la gente cuando firma, tiene aunque parezca una tontería, porque es verdad que la DACI dices, la puedes firmar como churros, ¿no? Venga, 80 tal. Pero también a veces el poder decir, yo no sabía nada, yo no firmé nada, a mí nadie me preguntó, genera un efecto, me descargo de responsabilidad. Pero en el momento en el que dices, no, perdona, tú firmaste que no tenías un conflicto de interés. Y es verdad, habrá casos en los que efectivamente no lo sabían, pero si lo sabes, no lo firmas. Yo creo que, no partiendo que no sean delincuentes, claro. Yo parto siempre de la premisa de que sean, bueno, pequeñas cosas o demás, o bueno, de estos que se pueden medio esto confesar. Va asociado a una preguntita, ya la añado porque tiene que ver. Sí. ¿Qué hacemos si alguien se niega a firmar una DACI? Vale. Aquí tenemos varias opciones. Primero, es que si es Minerva no puedes tramitar, con lo cual te vas al más alto nivel y le dices, mira, que te quedas sin fondos. Entonces a lo mejor encuentra, ¿no?, las herramientas, los incentivos para poder hacerlo. A mí me pasó y yo dejaba una diligencia de constancia. Yo dejaba una diligencia de constancia, de decir, no se ha firmado la declaración de ausencia de conflictos por la persona tal o cual. Y además, como, que no sé si vosotros lo hacéis, pero yo lo recomiendo altamente para asegurarnos de que el plan funciona bien, hacer un informe. Yo, de todo, yo soy muy de que si no le hacemos seguimiento, lo que no se mide no puede mejorar. Y si no hacemos seguimiento de las cosas, a veces se descabalgan por el camino. Empezamos hoy con muy buena intención, pero llega diciembre y nos hemos olvidado. Entonces, yo todos los planes que he tenido siempre me ponía enero, a 31 de enero, revisión, un informito de qué hemos hecho, qué no hemos hecho. Normalmente estás contento porque dices, caray, cuánto hice, pero también te das cuenta de lo que no haces. Y yo dentro del plan de integridad, una de las cosas que puse es que iba a hacer un informe de cumplimiento. Y en un momento que dije, no pasa nada. Yo cuando haga el informe, ya identifico que no has querido firmar. Ah, ¿lo vas a poner en el informe? No está así en el plan, hay que hacer un informe y claro, yo tengo que detectar las disfunciones, ¿no? Pues para eso son los planes, para seguir donde hay una disfunción, hacer corrección, programación. Entonces, si es un tema de Minerva, hay que agilizarlo rápidamente, con lo cual al más alto nivel. Y además, evidentemente, y si no, comunicación por escrito, que haya trazabilidad de que esta persona se está negando a hacerlo. Que es algo en que no tienes Minerva y que a lo mejor, pues eso, que sea con la 1030 o que sea en la fase posterior de ejecución, aunque igualmente puedas ir al órgano superior para que ejerza, pero igual el órgano superior pues no tiene ganas de meterse en líos, dejarle trazabilidad y comunicación le requeriría específicamente. Yo no sé cómo lo tenéis vosotros. Yo, por ejemplo, nosotros era el propio gestor de forma automatizada, yo identificaba a las personas que tenían que firmar la DACI, entonces cuando llegaba esa fase de la tramitación, pues el gestor se las lanzaba a sus portafirmas directamente. Entonces yo revisaba y si alguna no me había vuelto firmada, era cuando hacía, bueno, primero la gestión informal de, oye, mira, te has despistado. Normalmente todo el mundo la firmaba, pero si había algún, que siempre ha habido alguno, o alguna, sobre todo cuando es el cambio, porque esto no deja de ser un cambio también cultural, ¿no? Y hay mucha gente que a mí ya me lo han dicho, que más burocracia, más papeleo, total, ¿para qué? Bueno, hay que intentar ayudar y sobre todo liderar con el ejemplo. Yo creo que desde ese punto de vista esto se trata de que también luego la gente perciba que lo hacemos bien. Muy bien, pues no sé si alguien del público... ¿No? Nada, os voy a robar un par de minutos con un vídeo, porque para que os deis cuenta de lo importante que es que cada persona importa dentro de las organizaciones y lo que podamos hacer. A ver si la tecnología funciona. Yo cuando hablo de inteligencia artificial siempre me falla el vídeo, ¿eh? Hoy como no es de inteligencia artificial, igual estaba en Chrome, yo creo. Bueno, nos maximizamos. Vale. Esto es un experimento de Solomon. Lo vais a ver que es antiguo. No, de momento no lo veis, pero luego lo veréis. Y no lo he pinchado, pero primero le explico. Ahí está. Está más que probado y reprobado sobre cómo funcionamos. Este es un ascensor. Bueno, hay un cebo o varios cebos y alguien inocente. Normalmente entráis en un ascensor y os ponéis de frente o de lado, ¿verdad? Que no os ponéis de espaldas. Normalmente no hacéis esto. Pero veis que ellos están. Y de repente hay un señor dentro que dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están de espaldas? A ver. Ahora se va así en el ascensor. Me dice, bueno, va, pues a lo mejor... A ver, ¿qué había aquí en esta esquina? Reloj. Encuentra la excusa. Y se gira. Vale.
Volvemos a probar. Está más que probadísimo, con muchísimos miles de casos. De nuevo, vemos a la pobre víctima incauta dentro del ascensor. Está de frente, dice, anda, uno de espaldas. ¿Esta señora? Anda, también va de espaldas. Venga, ya no puede ser. ¿Otro más? Venga. Ahí vamos de nuevo. Y ahora imaginaros que el del sombrero es el responsable del contrato. Venga, va, hay que girarse. Venga, alguien pulsa. Vamos a ver qué pasa en el piso siguiente. Hemos cambiado la posición. Ahí va, él también. Venga, no pasa nada. Venga, vamos otra vez. Venga. Que hay que modificar el contrato. Venga, vamos a modificar el contrato. Queda una derivada, ahí está. ¿Os cuenta, no? Sombrero. Ah, amigo, nadie lleva el sombrero. Venga. Venga, pues lo modificamos otra vez el contrato. Ahí lo veis. Bueno, como veis, el experimento es espectacular, pero es muy cierto. Hay muchos de Solomon, hay uno en el que son con unas varillas, ¿no? Y son la A, la B, la C y la D, y tiene que identificar la más corta, y es la C. Entonces, el sujeto del experimento es el tercero, son 4. Entonces, el primero dice la A, el otro dice la A, y él dice, se queda así, mira para ellos, vuelve a mirar para las varillas y dice la C. Y el siguiente dice la A. No vuelve a decir la correcta nunca más. En todas las series vuelve a decir lo mismo que dicen los demás. ¿Qué quiero decir con eso? Que es muy importante, ¿no? También lo que hagamos, y bueno, vosotros hoy estáis aquí, con lo cual eso demuestra que estáis muy interesados en que todo esto funcione bien, así que mucho ánimo con todo y no os deis la vuelta en el ascensor. Muchas gracias.